Hola alumnos, en la clase de hoy comenzaremos a hablar de los principios y las técnicas tradicionales de la genética bacteriana. Vamos a ver cómo surgen las alteraciones en el material genético por cambios en unas pocas bases. En la clase que viene vamos a hablar de las alteraciones que involucran grandes fragmentos de ADN, incluso de la transferencia de material genético entre los organismos. Debido a que la mayoría de las mutaciones son deleterias y generan la muerte en los microorganismos y enfermedad en el humano, los organismos han desarrollado mecanismos para mantener sus tasas de mutación tan bajas como sea posible. Sin embargo, durante condiciones adversas, el aumento de la tasa de mutaciones puede generar mutaciones útiles y llevar a un fenotipo mejorado que les permita sobrevivir y proliferar en ese ambiente. En los organismos procariotas, los elementos genéticos, es decir, las estructuras que contienen la información genética, el ADN, se encuentran formando un único cromosoma que es circular y cerrado. El cromosoma contiene la información genética que es esencial para la vida del microorganismo. El genoma esencial, o genoma core, es compartido por todas las células de la misma especie. Algunas bacterias contienen otros elementos genéticos que contienen información genética adicional, no esencial, que se denominan plásmidos. Estas son estructuras de ADN, también circular y cerrada, extracromosómicas. Los plásmidos se replican autónomamente, en forma independiente de la replicación del cromosoma, por eso se los denomina replicones. En una célula bacteriana puede haber muchas copias de un mismo plásmido. Estos se denominan plásmidos relajados, mientras que los plásmidos se pueden encontrar en bajo número y por eso se dicen que son plásmidos estrictos. En una misma bacteria puede haber plásmidos de distinto origen que transportan diferente información. En algunos organismos se encuentra tanto en el cromosoma como en los plásmidos regiones que contienen elementos genéticos que son foráneos. Por ejemplo, secuencias de profagos, transposones, secuencias de inserción o islas genómicas. Es decir, que no son originarios del organismo en el que se encuentran y que también contiene información genética adicional. La información genética adicional, no esencial, le puede dar al hospedador capacidades adicionales como virulencia, simbiosis, biodegradación u otras aptitudes. El proceso por el cual el contenido y la organización de la información genética de una especie cambia en el tiempo se conoce como evolución genética. En los organismos superiores, la diversidad de las especies se debe a un intercambio de la información genética durante la reproducción sexual. En ellos, distintos alelos confluyen, se mezclan y lleva a una mayor diversidad. En cada generación hay combinación de alelos en cada loci y esto lleva a diversos procesos evolutivos. En los procariotas, la reproducción es asexual, ya sea por fisión binaria o gemación. Esto implica la copia exacta del cromosoma, es decir, la réplica del cromosoma y de todos los elementos genéticos que contiene. Por lo tanto, se obtienen dos células idénticas, lo que se denomina la transferencia vertical de la información, es decir, la transferencia de los genes, la herencia. Entonces, ¿por qué hay variación entre las especies y dentro de una misma especie? ¿Cuál es la causa de la evolución del genoma bacteriano? Los genomas de especies microbianas pueden evolucionar a través de una variedad de procesos que llevan a un cambio de la información genética y que luego es transferido a los descendientes, es decir, un cambio estable que es heredable. Estos procesos incluyen
Mutaciones que pueden ser puntuales, pequeñas deleciones o inserciones, o rearreglos internos del ADN como inversiones, translocaciones, duplicaciones. Sin embargo, los cambios evolutivos de las especies por estos mecanismos llevan muchísimo tiempo, es decir, son muy lentos. Otro mecanismo de la modificación del genoma es por la adquisición de ADN foráneo, que se integra en el genoma en forma estable, lo que se conoce como transferencia horizontal de genes. En la clase de hoy vamos a ver las mutaciones puntuales y los otros dos puntos los veremos en la clase próxima. ¿Cómo definimos el término mutación? Decimos que es un cambio heredable en la secuencia de bases de un ácido nucleico en el genoma de un organismo celular o un virus o cualquier entidad genética. Recuerden que en todas las células los genomas consisten de ADN de doble cadena. Por el contrario, en los virus el genoma puede estar constituido por ADN o RNA de doble o simple cadena. Con el término de mutante definimos una cepa de cualquier organismo celular o virus que transporta un cambio en la secuencia de nucleótidos. Entonces, un mutante difiere de su cepa parental en su genotipo, mientras que el fenotipo, o sea, los rasgos o propiedades observables, pueden o no estar alterados en el mutante respecto a su parental. En general, cuando hablamos o nos referimos a una cepa aislada en la naturaleza, se dice que es la cepa salvaje o silvestre. Con salvaje nos podemos referir al organismo entero o solo al estado de un gen en particular. ¿Cómo señalamos o indicamos cuál es el genotipo de un microorganismo? Por convención, se indica por 3 letras en minúsculas seguidas por una letra en mayúscula, como ven en los ejemplos de la diapositiva. Por ejemplo, una mutación en el gen de histidina C de Escherichia coli, que codifica para la proteína histidina C, que funciona en la síntesis del aminoácido histidina. O el gen AMIE, que codifica para la proteína con actividad enzimática AMIE, que es la amilasa de Bacillus subtilis, una exoenzima que degrada el almidón. O el gen LACZ, que ustedes ya conocen, que codifica para la enzima beta-galactosidasa. A veces puede haber distintas mutaciones en un mismo gen. En este caso, se agrega un número por ejemplo, histidina C1, histidina C2. Con el número se indica el orden del aislamiento de la cepa mutante que transporta distintas mutaciones sobre el gen de la histidina C en este caso. Y cada mutación afecta la función de la proteína de diferentes maneras. El fenotipo de un organismo se designa también por un código de 3 letras, pero la primera letra se escribe en mayúscula seguida por otras 2 letras en minúscula. Y además se agrega el signo más o menos. Con el signo más se indica un fenotipo funcional y con el signo menos uno no funcional. Por ejemplo, la cepa de Escherichia coli, histidina menos, significa que esa cepa no puede sintetizar el aminoácido histidina, indicando que es un ausótrofo para histidina y que necesita que se agregue este aminoácido en el medio de cultivo para que pueda crecer. Entonces, una mutación en el gen de histidina C, que lo vuelve no funcional, conducirá a un fenotipo histidina menos. Siempre y cuando, como dije, esta mutación en el gen genere una proteína inactiva o no funcional. Podemos decir que cualquier característica de un organismo se puede cambiar por mutación, pero si queremos seleccionar un organismo mutante, ¿lo podemos hacer? ¿Podemos de una población de distintos microorganismos quedarnos con el que es mutante? ¿Siempre seleccionándolo? La respuesta es no, no siempre es posible quedarse con el microorganismo mutante. Entonces decimos que no todas las mutaciones son seleccionables.
Cuando hablamos de mutaciones seleccionables, nos referimos a aquellas que le confieren al microorganismo que la posee alguna ventaja en ciertas condiciones de crecimiento respecto de la cepa parental que no la posee, es decir, que no es mutante. Por lo tanto, al darle mayor ventaja respecto de su parental, la progenie de la cepa mutante será capaz de reproducirse y reemplazar al parental no mutado en ese ambiente. Como ejemplo, podemos citar la resistencia a antibióticos. Una cepa mutante que resiste una dosis determinada de antibiótico podrá crecer en presencia del mismo, mientras que su parental será inhibida o muerta dependiendo si el agente tiene efecto bacteriostático o bactericida y por lo tanto no va a crecer. Entonces, si tenemos una población de microorganismos y uno de ellos desarrolla una mutación que le da la característica de resistir una determinada dosis de antibiótico, cuando hacemos crecer la población en presencia del antibiótico, solamente va a crecer la progenie del mutante que tiene resistencia. Por lo tanto, en este caso, seleccionamos en presencia del antibiótico, que es el agente de selección, a los mutantes resistentes. La técnica de selección es una herramienta muy poderosa que permite aislar, seleccionar un mutante de una población de millones o billones de parentales. Esta técnica es muy útil y ampliamente utilizada en ingeniería genética. Otras mutaciones producen cambios fenotípicos que no son seleccionables, pero el cambio que producen es fácilmente observable porque conducen a un cambio en las características de la cultura. Fíjense en los ejemplos que vemos en esta figura con respecto a dos organismos, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis, que son organismos quimiorganotrófos heterótrofos gram positivos. Staphylococcus aureus es un patógeno para el hombre y recibe su nombre, aureus, por el pigmento amarillo que produce, que le da una característica distintiva a la colonia. Además, Staphylococcus aureus también produce hemolicinas. Entonces, si quisiéramos identificar un mutante en la enzima hemolicina, es decir, un mutante que no produce hemolicinas, podríamos observarlo fácilmente sobre la superficie de un agar sangre. El mutante no produciría el halo transparente alrededor de la colonia respecto a su parental que sí lo produce. Entonces, observamos que el mutante es fácilmente distinguible o fácilmente identificable en este medio. Sin embargo, tanto la cepa no mutante, la cepa salvaje, como el mutante van a crecer en el mismo medio de cultivo. Lo mismo ocurre con el pigmento amarillo. Mutantes de Staphylococcus aureus que no producen el pigmento amarillo van a ser fácilmente identificados o distinguidos de la cepa parental que produce el pigmento amarillo. Lo mismo ocurre con Bacillus subtilis, un bacilo esporulado del suelo, no patógeno, que por alguna mutación pierde la característica o la propiedad de poder esporular en determinadas condiciones. Entonces, las colonias van a ser fácilmente identificables porque producen un pigmento marrón y las que no esporulan van a quedar transparentes o del color del medio de cultivo. Entonces, en todas estas mutantes no me permiten seleccionarlas. No puedo seleccionarlas de sus parentales porque en el mismo medio de cultivo todos van a crecer, los mutantes y el parental. Pero sí me permite diferenciarlas, distinguirlas. Entonces, podemos decir que esta característica de poderlas diferenciar me permite buscar entre un gran número de colonias cuáles son los diferentes, las que se distinguen del resto para poderlas aislar. Esto me permite usar otra técnica para encontrar las mutantes en una población, la técnica que se denomina de screening o rastrillaje.
La técnica de screening es una técnica más laboriosa que la de la selección, porque entre cientos o miles de bacterias tengo que buscar aquellas que tienen una característica observable distinta. Con la técnica de rastrillaje, entonces, podemos aislar un mutante que dé un fenotipo observable, como un cambio en la estructura de la colonia, respecto de su parental. Pero ¿cómo podríamos aislar un mutante que es un ausótrofo nutricional? En un medio de cultivo, tanto el ausótrofo como el parental van a tener el mismo aspecto de la colonia. Entonces, en el caso que quisiéramos aislar mutantes nutricionales, podemos usar las técnicas de rastrillaje, pero es un poco más complejo. Veamos con un ejemplo cómo haríamos para aislar una cepa de Escherichia coli que es mutante en el gen de la histidina C, por lo tanto va a tener un fenotipo histidina menos. Es decir, que va a ser un mutante nutricionalmente defectivo en el aminoácido histidina respecto de su parental. Entonces, si preparo un medio de cultivo sin histidina, solo voy a seleccionar la cepa parental, el protótrofo, y la mutante que queremos estudiar no va a crecer. Por este motivo, cuando queremos aislar ausótrofos, procedemos de la siguiente forma. Preparamos una placa madre que tiene un medio de cultivo que contiene el aminoácido histidina. Entonces, en este medio de cultivo van a crecer toda la población bacteriana, es decir, los protótrofos y los ausótrofos. Luego, realizamos el cultivo a la temperatura adecuada, por ejemplo, durante la noche. Después de este periodo de tiempo, van a crecer todas las bacterias formando colonias. Luego, preparamos dos placas con medio sintético sólido. En la placa que denominamos número 1, se coloca el medio sintético que tiene adicionado el aminoácido histidina. Y en la segunda placa, con el número 1', colocamos el medio sintético que no tiene histidina. En la base de ambas placas, la placa 1 y la placa 1', del lado de afuera, se dibuja una grilla del lado externo, como ven en la figura. Luego, transferimos una parte de cada una de las colonias que se encuentran en la placa madre a la placa 1 y a la placa 1' en simultáneo. La transferencia la podemos realizar con un alza o un palillo. Generalmente conviene usar palillos estériles o usando un brazo robótico en el caso que se disponga de uno. Y se hace un punto o una estría en cada cuadradito, en cada una de las placas, la 1 y la 1'. Tanto la placa 1 como la 1' van a tener una marca indicando la posición de las placas para saber la posición de cada una de las colonias. Cada una de las colonias que estamos transfiriendo son incógnitas, es decir, no sabemos si es un ausótrofo o un protótrofo. La posición de la siembra entonces nos la va a dar la marca que hicimos en el lateral. Cultivamos nuevamente una noche a la temperatura adecuada para que las bacterias transferidas formen una masa visible, es decir, formen las colonias. Cuando hubo desarrollo de colonias, comparamos la placa 1 con la placa 1'. ¿Qué vamos a esperar ver? En la placa 1, debido a que el medio tiene histidina, todos los cuadraditos van a tener desarrollo de colonias. Mientras que en la placa 1', no todos los cuadraditos van a tener colonias. Donde se encuentran los espacios vacíos, quiere decir que estas pertenecen a las colonias de los ausótrofos, es decir, los mutantes deficientes en histidina. Si no tenemos el brazo robótico, uno mismo debe replicar colonia por colonia,
lo que lo hace una técnica demandante de tiempo, porque a veces para encontrar el mutante hay que replicar miles de colonias. Otra forma de llevar a cabo la búsqueda de ausótrofos es por la técnica de réplica en placa. También consiste esta técnica en hacer una placa réplica de una placa que tiene una población de células bacterianas mixtas, es decir, tanto los protótrofos como los ausótrofos. Pero en este caso, la diferencia con el método anterior de los cuadraditos radica en cómo hacemos la transferencia. Cuando tenemos ya el desarrollo de todas las colonias en la placa madre, la transferencia de la placa a la placa 1, y a la placa 1' que contiene el medio sin histidina, la hacemos ayudándonos con un paño de terciopelo estéril que va a hacer las veces de brazo robótico. Cuando preparamos la placa 1 y la placa 1', también hacemos una marca para indicar la posición en la cual se van a encontrar las colonias y poderlas comparar. Entonces, ¿cómo procedemos? Usamos un cilindro de madera o plástico que tenga un diámetro de unos milímetros menos que el interior de la placa de Petri. Y colocamos sobre el cilindro el paño de terciopelo estéril de forma tal que quede inmovilizado. Destapamos la placa madre y la colocamos en forma invertida sobre el taco que contiene el paño sin que se mueva. De esta forma, la superficie del medio de cultivo de la placa madre queda en contacto con el paño, es decir, con el terciopelo. Presionamos suavemente la base de la placa madre para asegurarnos de que tome contacto perfectamente con la superficie del paño. La retiramos y luego la tapamos. De esta forma, los pelitos del paño quedan inoculados, es decir, quedan con una carga de bacterias distribuidas sobre la superficie del paño igual que la distribución que tienen las colonias sobre la placa madre. Inmediatamente destapamos la placa 1 y la colocamos la superficie del medio sobre el paño en una posición determinada. Presionamos levemente la placa sobre el paño para que los pelitos del paño que contienen las bacterias tomen contacto con la superficie del medio de la placa 1, inoculando así las bacterias. Luego, retiramos la placa 1, la tapamos y hacemos lo mismo con la placa 1', cuidando que quede en la misma posición que la placa 1. Luego cultivamos ambas placas a la temperatura adecuada. Nuevamente, observamos el desarrollo de las colonias buscando aquellos espacios donde hay una colonia en la placa 1, que tiene el medio de cultivo completo, y hay un espacio vacío en la placa 1', que tiene el medio de cultivo sin histidina. Por ambos métodos, la técnica de screening, si bien es útil para aislar mutantes ausótrofos nutricionales, es muy laboriosa, ya que hay que preparar muchas placas y hacer muchas réplicas hasta poder encontrar un mutante ausótrofo. Un método ingenioso para aislarlos, ahorrando tiempo, es el empleo del antibiótico penicilina. Los mutantes que requieren nutrientes específicos están en desventaja con las células parentales. El método de usar penicilina puede utilizarse para enriquecer en mutantes ausótrofos nutricionales de una población de células mutagenizadas. ¿Cómo procederíamos? Recuerden ustedes que la penicilina mata las células bacterianas que están en fase exponencial de crecimiento. Si agregamos penicilina a una población de células que crece en un medio que carece de histidina, que es requerido por el mutante, en este caso, Escherichia coli ausótrofo para histidina, las células que no requieren el
aminoácido van a crecer rápidamente y por lo tanto van a morir por acción de la penicilina, mientras que las células mutantes ausótrofas van a sobrevivir. Después de una primera incubación en un medio sin histidina y que contiene penicilina, la población de células se filtra y se lava con una solución libre de penicilina. Luego se transfiere a una placa que contiene el medio sólido suplementado con histidina. Las colonias que aparecen incluyen algunas bacterias derivadas de las células parentales que escaparon a la selección con penicilina. Pero la mayoría de la población corresponde a los mutantes deseados. Así, la selección con penicilina es una clase de selección negativa, ya que la selección, en este caso, es en contra de la cepa parental, el protótrofo. Muchas veces la selección con penicilina se usa previo a la réplica en placa para incrementar las chances de obtener mutantes ausótrofos. En la próxima diapositiva vemos una tabla con algunos ejemplos de mutantes con distintos fenotipos y cómo se pueden detectar, ya sea por selección o por screening. Algunos de estos ejemplos, como la detección de ausótrofos o cepas resistentes a antibióticos, ya lo hemos mencionado. Otras mutaciones generan fenotipos sensibles a la temperatura. Esto es porque la enzima codificada por el gen mutado es más sensible a la temperatura. Se conocen mutantes bacterianos, mesófilos, que crecen bien a temperaturas de 30 grados centígrados, pero no crecen a 40 grados centígrados, aunque la cepa salvaje crece bien a ambas temperaturas. Estos mutantes se conocen como condicionalmente letales, ya que crecen en una condición pero no en otra. Esto se debe a que el plegamiento de la proteína mutada puede mantener su conformación correcta a temperaturas más bajas, pero a temperaturas más altas se despliega parcialmente. Otro de los ejemplos que se observan en la tabla es el cambio de las características culturales de las bacterias gram negativas, que forman colonias rugosas y opacas, en vez de lisas y brillantes, por cambios en el lipopolisacárido. También se observan ejemplos de los cambios en las colonias de mutantes incapaces de sintetizar la cápsula y otros ejemplos que tienen en la tabla. Las mutaciones que ocurren en los organismos pueden producirse en forma espontánea o pueden ser inducidas. Las mutaciones espontáneas son aquellas que se producen sin que haya intervención de algún agente externo. En general, estas mutaciones ocurren como consecuencia de errores ocasionales en el apareamiento de bases por la ADN polimerasa 3 durante la replicación. Las mutaciones inducidas son aquellas que se generan por la exposición del organismo a un agente ambiental, físico o químico, y que altera la estructura del ADN. Las lesiones de ADN también son inducidas por especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, la guanina a menudo se oxida a 8-oxoguanina. Tales nucleótidos oxidados forman pares de bases de ADN alterados y comúnmente son mutagénicos. Uno de los cambios en el ADN que lleva a alterar la información genética son causados por mutaciones puntuales. Se denomina mutación puntual a las alteraciones en el ADN debidas al cambio de una única base. Esto puede ocurrir como consecuencia del cambio de una base por otra o por pérdida o ganancia de una base. En general, la mayoría de las mutaciones puntuales no causan algún cambio fenotípico. Esto va a depender en qué región del ADN se produzca la mutación. Recordemos que el ADN se transcribe en RNA mensajero y este se traduce en un polipéptido o en RNA mensajero o RNA de transferencia. En el ADN de los procariotas no hay intrones, es decir, las regiones codificantes son continuas, no se encuentran interrumpidas. Pero, además de las regiones codificantes, se encuentran las regiones regulatorias, los promotores,
regiones del operador, y las regiones no traducidas, UTR5' y 3', y la región donde se une el ribosoma. Por lo tanto, una mutación puntual puede ocurrir en distintos sitios dependiendo de dónde se produce y qué tipo de base es la que cambia, puede llevar o no a un cambio fenotípico. Si la mutación puntual se produce dentro de la región codificante de un gen que codifica para una proteína, debido a que el código genético es degenerado y algunos aminoácidos son codificados por más de un codón, una mutación puntual puede llevar a un cambio de un aminoácido por otro o no. Dependiendo de cuál base es sustituida dentro del codón, va a generar distintos efectos. En la figura vemos una secuencia de bases y su traducción. El tercer codón, que tiene las letras TAC, codifica para el aminoácido tirosina. Supongamos que ocurre una sustitución en la tercera base de este codón, es decir, que cambia la citosina por una timina, dando el codón TAT. Aquí, tanto el codón TAC como el codón TAT codifican para el mismo aminoácido. Entonces, esta mutación se llama mutación silenciosa. Este efecto, en general, no conduce a un cambio de fenotipo. En algunas ocasiones puede ocurrir que un cambio de base que no altera la secuencia de aminoácidos en el polipéptido puede afectar la eficiencia de la traducción de una molécula de RNA mensajero. Esto puede deberse a un cambio en la estructura del RNA mensajero como resultado de la base alterada. En este caso, sí puede llevar a un cambio en el nivel, es decir, la cantidad del péptido producido, afectando el fenotipo del mutante. Los cambios de bases de la primera o segunda posición del codón en general llevan a cambios muy significativos. Por ejemplo, el cambio de la primera base del codón TAC a AAC lleva a cambiar el aminoácido tirosina por asparagina. Este tipo de mutación se denomina mutación por cambio de sentido, porque el sentido informativo, es decir, la secuencia precisa de aminoácidos en el polipéptido que resulta, ha cambiado. Si este cambio se produce en un sitio crítico de la proteína, por ejemplo, en un sitio activo de una enzima, puede conducir a una proteína inactiva o con menor actividad. Si no se encuentra en un sitio crítico, la proteína puede ser completamente funcional. Entonces, el resultado de una mutación por cambio de sentido depende del sitio en la secuencia de la proteína donde se produce y cómo afecta el plegamiento, es decir, si afecta la estructura terciaria o cuaternaria. Este tipo de mutaciones por cambio de sentido es la más frecuente. El siguiente tipo de mutación más frecuente es el cambio de base que genera un cordón de parada de la transcripción. Este cambio conduce a un polipéptido truncado y se denomina mutación sin sentido. Obviamente, si el codón stop de parada está al final del péptido sintetizado o de la proteína, posiblemente no genere un cambio drástico. Todo depende de la función del péptido que se sintetiza. Con el término transición se describe una mutación puntual en la cual se ha sustituido una purina por otra purina o una pirimidina es cambiada por otra pirimidina. En el ejemplo de esta figura vemos que la citosina ha cambiado por una timina, entonces se produce una transición. Con el nombre de transversión se indica una mutación puntual en la cual una purina es sustituida por una pirimidina o viceversa. En este ejemplo se produce transversión cuando cambia la timina por una adenina. Otras mutaciones puntuales pueden generar la pérdida o ganancia de una base.
Debido a que el código genético se lee en bloques de 3, la pérdida o ganancia de una base en la región que codifica para un péptido va a generar un corrimiento en el marco de lectura y por lo tanto la traducción del gen va a ser completamente distinta. También pueden ocurrir pérdidas o ganancias de 2 bases o 3 bases. En estos casos ya no se denomina mutación puntual. Si ocurre la pérdida o ganancia de 2 bases, también va a producir un corrimiento del marco de lectura. En cambio, si la pérdida o ganancia es de 3 bases o múltiplo de 3, se mantiene el marco de lectura. Entonces el cambio no va a ser tan perjudicial como si cambia el marco de lectura. Si la pérdida o ganancia se produce en una región no codificante, por ejemplo, en la región del promotor, puede no tener consecuencias o llevar a una mayor o menor transcripción, pero no sería una mutación por cambio del marco de lectura. También se pueden producir inserciones o deleciones de cientos o miles de pares de bases, es decir, de uno o varios genes. Si alguno de los genes perdidos es esencial, entonces la mutación va a ser letal. Grandes deleciones o inserciones pueden ocurrir como resultado de errores durante la recombinación genética o debido a las secuencias de inserción, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Las mutaciones puntuales son en general reversibles mediante un proceso conocido como reversión o retromutación, es decir, revierte la mutación. Un revertante se define como una cepa en la que se ha restaurado el fenotipo silvestre, el fenotipo salvaje. Los revertantes pueden ser de 2 clases: revertantes del mismo sitio o revertantes de segundo sitio. En el revertante del mismo sitio, la reversión ocurre en el mismo sitio donde ocurrió la mutación original. Si la retromutación, además de ser en el mismo sitio, restablece la secuencia de ADN original, la cepa se denomina revertante verdadero. Los revertantes de segundo sitio son aquellas cepas mutantes que sufren otra mutación en un sitio del ADN diferente de aquel en el que ocurrió la primera mutación. Si la segunda mutación restaura el fenotipo salvaje, se denomina mutación supresora, porque compensa el efecto de la mutación original. Se conocen varios tipos de mutaciones supresoras. Si la mutación original, por ejemplo, se debe a un cambio en el marco de lectura, otra mutación de cambio de marco en el mismo gen, cerca de la primera, es decir, no en el mismo sitio, sino cercano, restaura el marco original. En este caso, puede ocurrir que pocos codones cambien el aminoácido y la función del péptido se ve parcialmente afectada o no afectada. Otro caso u otro ejemplo es cuando ocurre una mutación en otro gen que resulta en la producción de otra enzima capaz de reemplazar a la enzima mutada no funcional, por ejemplo, usando una vía metabólica diferente o alternativa. Un ejemplo interesante de mutaciones supresoras son las que causan cambios en las secuencias de bases de los RNA de transferencia. Las mutaciones sin sentidos, es decir, las que generan un codón de parada, pueden suprimirse por modificaciones de la secuencia del anticodón de una molécula de RNA de transferencia, de modo que reconozca a un codón de parada. Vemos en esta figura que una secuencia de ADN sufre una transición, cambia el nucleótido guanina por adenina. Esto lleva a que cuando se transcribe el RNA mensajero se produzca un codón de parada que conduciría a una proteína truncada. Pero si ocurre otra mutación en la misma cepa en un segundo sitio, en este caso en la región del ADN que codifica para un RNA de transferencia, por ejemplo, el RNA de transferencia que transporta glutamina. El RNA de transferencia que sufrió la mutación en la región del anticodón
ahora se puede aparear en la región del RNA mensajero, porque lo va a poder reconocer. Este RNA mensajero es el que tiene la primera mutación. El RNA de transferencia que está así modificado se conoce como RNA de transferencia supresor. Este RNA de transferencia supresor introduce el aminoácido que transporta, glutamina en este caso, en el codón de parada, que ahora va a poder leer. La célula bacteriana generalmente dispone de más de un RNA de transferencia para un codón en particular. En este caso, aunque un RNA de transferencia mute a un supresor, el otro RNA de transferencia que se encuentra en la célula realiza la función original. De lo contrario, la mutación supresora sería letal. La mayoría de las células microbianas tienen múltiples RNA de transferencias, de manera que las mutaciones supresoras por RNA de transferencia son relativamente habituales. Puede ocurrir que el aminoácido insertado por el RNA de transferencia supresor sea idéntico al aminoácido original, y la proteína, en este caso, se restaura completamente. En otros casos se inserta un aminoácido diferente, como en el ejemplo que estamos viendo, se insertaría glutamina, lo que puede llevar a que se genere una proteína parcialmente activa. Hay mucha variación en la frecuencia a la que ocurren los distintos tipos de mutación. Algunas ocurren tan raramente que es difícil o casi imposible de detectar, mientras que otras son tan frecuentes que resulta difícil mantener un cultivo genéticamente estable. Por ello, no se mantienen las cepas haciendo subcultivos continuamente. Recuerden que este tema lo vimos cuando hablamos de mantener las cepas de referencia. Debido a que todos los organismos poseen sistemas de reparación del ADN dañado, la frecuencia de las mutaciones no va a depender solo de la frecuencia de la alteración en el ADN, sino también de la eficiencia de la reparación. Para la mayoría de las bacterias, los errores en la replicación del ADN ocurren con una frecuencia de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7 por kilobase durante una sola ronda de replicación. Un gen típico microbiano tiene alrededor de 1000 pares de bases. Por lo tanto, la frecuencia de una mutación en un gen dado también está en el rango de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7 por generación. Entonces, si tenemos en un cultivo bacteriano 10 a la 8 células por mililitro, es probable que haya varios mutantes diferentes para cualquier gen dado en cada mililitro de cultivo. Los eucariotas con genomas muy grandes tienden a tener tasas de error de replicación aproximadamente 10 veces más bajas que las bacterias, mientras que los virus con genomas de ADN, especialmente aquellos con genomas muy pequeños, pueden tener tasas de error de 100 a 1000 veces más altas que las de los organismos celulares. Los virus de RNA tienen tasas de error aún más altas. La velocidad de mutación en estos genomas es 1000 veces mayor a la de los organismos a ADN. Algunas RNA polimerasas tienen actividad correctora, como ocurre con la DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 3 de las bacterias. En los organismos celulares, además de la prueba de error de las polimerasas, existen otros sistemas de reparación de errores del ADN. En cambio, en los virus a RNA no existen sistemas comparables de reparación del RNA. Por lo tanto, los genomas de los virus a RNA pueden mutar rápidamente, originando una población en constante cambio y evolución.